Capítulo 3. ¿Qué hace a un héroe? Parte 1. Kokiyama no Gawa. Había nacido de padres normales y sencillos, pero había una persona en su familia a la que respetaba mucho, incluso hasta el día de hoy. Su abuelo. El abuelo de Koki se llamaba Kanji Amanogava, y había sido un abogado famoso en su día. Era costumbre en la familia Amanogava pasar largas vacaciones en la casa de Kanji. Como la esposa de Kanji había fallecido a una edad temprana, él vivía solo y se inclinaba por Koki cada vez que venía de visita. Koki, a su vez, se encariñó con su abuelo. Lo que más le gustaba de niño era escuchar las historias de Kanji sobre sus días de trabajo. Durante sus años como abogado, Kanji había acumulado mucha experiencia y sabiduría, que transmitió a su ansioso nieto. Por supuesto, había resumido sus historias para Koki, tanto para que a su nieto le resultara más fácil entender las lecciones que contenía, como para proteger la información confidencial de los clientes. Aún así, era un buen narrador de historias, y Koki se había aferrado a cada una de sus palabras. Las historias de Kanji siempre trataban de salvar a los débiles, de humillar a los fuertes y de ayudar a los que lo necesitaban. Los protagonistas de sus historias siempre hacían lo correcto y siempre eran justos e imparciales. En otras palabras, eran héroes estereotipados. Pero por supuesto, las historias de Kanji eran solo eso. Historias, si bien se basaban en la realidad, se embellecieron hasta el punto de ser cuentos de hadas. Sin embargo, en lo que respecta a Koki, el verdadero héroe era su abuelo. Mientras que otros niños de su edad idolatraban a héroes de ficción populares como Kamen Rider, Koki idolatraba a su abuelo. Y como Kanji era alguien con quien Koki podía hablar en vez de un personaje ficticio, su admiración por él era mucho mayor. El sueño de Koki era ser algún día como su abuelo. Naturalmente, sin embargo, el mundo no era como las historias de Kanji. Las cosas no estaban perfectamente divididas en blanco y negro, y la justicia no siempre ganaba. Los abogados no eran parangones de la justicia cuyo último llamado era revelar la verdad, sino defensores legales cuyo trabajo era proteger los intereses de sus clientes, independientemente de quién fuera el cliente. De hecho, la razón por la que Kanji había sido un abogado tan famoso era porque había sido capaz de aceptar tanto el bien como el mal que venía con la descripción de su trabajo y tomar decisiones racionales basadas en las pruebas presentadas. Había comprendido mejor que nadie que la justicia y el idealismo no eran suficientes para luchar contra el lado oscuro de la sociedad. Por supuesto, había ocultado los detalles más matizados de su trabajo a Koki, creyendo que un niño pequeño no debería estar expuesto a tales verdades tan pronto. Tenía la intención de contarle a Koki sus historias más sombrías una vez que el niño fuera un poco mayor, pero desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. Poco antes de que Koki comenzara la escuela primaria, Kanji falleció. Y su muerte tuvo un gran impacto en Koki. Tenía sentido. Después de todo, el mayor héroe de Koki acababa de morir. El fallecimiento de su amado abuelo hizo que Koki inmortalizara los ideales de los que Kanji le había hablado en su corazón como una forma de honrar su memoria, pero todos esos ideales estaban teñidos de simplicidad infantil, y no dejaban espacio para situaciones que no fueran en blanco y negro. Peor aún, la forma en que Koki interpretaba esos ideales significaba que siempre se pondría del lado de lo que la mayoría creía que era justo, incluso si esa mayoría estaba equivocada. Por supuesto, esa no era una mentalidad única. La mayoría de los niños de la edad de Koki creían en las mismas ideas simples del bien y del mal que él creía. Sin embargo, a la mayoría de los demás niños se les dieron dosis frías y duras de realidad que contradecían la simple moral en la que creían, y después de muchos reveses y fracasos, aprendieron a comprometerse en sus creencias para sobrevivir al mar tormentoso conocido como vida. Se dieron cuenta de que sus ideales no eran más que ideales, y que los héroes que alguna vez aspiraron a ser no existían. La mayoría de los niños encerraron sus ideales infantiles en una caja y aprendieron a enfrentar la realidad. Era parte de crecer. Lo mismo debería haberle pasado a Koki. Si hubiera tenido una infancia normal, habría terminado perfectamente bien. Desafortunadamente para Koki Amanogava, era demasiado extraordinario. Sus talentos sobrehumanos le permitieron superar el muro conocido como realidad. No experimentó fracasos ni contratiempos y siempre pudo abrirse paso a través de la fuerza. Fue capaz de vivir de acuerdo con los ideales en los que creía, sin importar la situación, y siempre tuvo éxito. Como resultado, Koki nunca dudó de la justicia de sus acciones. Sus padres, Shizuku, y sus otros amigos cercanos señalaron los peligros de creer que siempre tenía razón, pero Koki siempre ignoraba sus palabras. Debido a su carisma natural, y al hecho de que sus acciones estaban arraigadas en principios morales, todo el mundo menos sus allegados creían que Koki era realmente un héroe y lo apoyaban. Sin embargo, eso tristemente sirvió para fortalecer la creencia de Koki de que las advertencias de sus amigos no valían la pena. Naturalmente, no todo lo que hizo tuvo resultados positivos.
Aunque no era consciente de ello, causó casi tantos problemas como los que resolvió. Por ejemplo, la forma en que hizo que los compañeros de Shizuku se pusieran celosos de ella. Sin embargo, Koki siempre interpretaba las cosas de una manera que favorecía su visión del mundo, lo que le permitía seguir fingiendo que siempre tenía razón. Estos delirios solo fueron posibles porque la gran mayoría de la gente lo apoyaba y adoraba. Su popularidad le hizo ciego a sus defectos, no importaba cuántas veces sus padres o Shizuku le advirtieran, él no escuchaba. Aunque fundamentalmente siempre intentó hacer lo correcto, los ideales de Koki se deformaron por su pureza. Fue solo después de ser convocado a Tortus que su visión del mundo fue finalmente desafiada. A diferencia del Japón Pacífico, Tortus estaba lleno de violencia y odio. Más importante aún, en este mundo lleno de lo sobrenatural y sobrehumano, ni siquiera las estadísticas divinas de Koki eran suficientes para que todo saliera como él quería. El mayor ejemplo de esto fue cuando un Hajime completamente transformada lo salvó a él y a sus camaradas del demonio y sus monstruos en el gran laberinto de Orcus. Por primera vez en su vida, las cosas no le habían ido bien a Koki. Después de su primer fracaso, la naturaleza infantil de su personalidad fue finalmente revelada a todos. No solo eso, te la robaron, ¿verdad? No. Eso no es lo que... La copia de Koki entrecerró sus ojos carmesíes y se mofó de Koki. Su pelo era gris, y su armadura negra. Habían pasado 30 minutos desde el comienzo de su batalla. Koki respiraba pesadamente, y el sudor caía en cascada por su frente. Pero no fue su cansancio lo que le hizo tropezar con sus palabras. Es como dijo Shizuku, Kouri amaba a Nagumo desde el principio, así que ya no era, ¿a quién crees que engañas? Yo soy tú, ¿recuerdas? Te conozco mejor que nadie. Aunque fingieras aceptar la explicación de Shizuku, la verdad es que crees que te la robaron. Diablos, ¿todavía crees que eres el único con el que Kouri debería casarse? Lo has pensando desde la escuela primaria. ¿A quién le importa qué tipo de encontronazo tuvo con Nagumo en la secundaria? Tú eres el que la conoce desde hace más tiempo. Además, está destinada a ser tu heroína, la heroína del héroe. Cállate. Nunca pensé algo así. Deja de decir tonterías. Eres solo otro de los monstruos del laberinto. No seré engañado por ti. Ojos enrojecidos, Koki miró fijamente a su copia y soltó un aluvión de golpes de luz sobre ella. Perezosamente soltó un aluvión equivalente de tajos oscuros para anular el ataque de Koki. Algunos de ellos incluso desbordaron el hechizo de Koki y se dirigieron hacia él. Eso es lo que dices, pero pareces bastante conmocionada. Viejo, esa espada legendaria se desperdicia contigo. Nagumo incluso se tomó la molestia de perfeccionarla, también. ¿O es por eso que no quieres usarla, porque el tipo del que está celoso lo hizo más fuerte? Eso no tiene nada que ver con nada. Además, no estoy celoso de... Ja, ja, ja. Sigues apartando tu mirada de la verdad, ¿eh? Sigue así, y me haré más fuerte. Burlándose, la copia desató un destello celestial, fragmentar, celestial flash, Siatar. Era claramente más poderoso de lo que había sido el último. Tembloroso, Koki se tiró a un lado justo a tiempo. Sus instintos le decían que no podía neutralizar ese ataque de frente, pero su copia lanzó otra oleada de ondas de choque en el lugar donde aterrizó, lo que le impidió recuperar el aliento. Los ataques también eran cada vez más rápidos, y a Koki le costó todo lo que tenía para seguir esquivando. Mientras tanto, la copia continuaba burlándose tranquilamente de Koki. Odias que Yu y los demás también adulen a Nagumo, ¿verdad? ¿Crees que todas esas chicas lindas y fuertes pertenecen a un verdadero héroe como tú? Y no puedes entender por qué prefieren a un tipo como Nagumo, que está dispuesto a abandonar a la gente que no le gusta. Cállate ya. Todas esas chicas aman a Nagumo, y esa es su decisión, así que, y tú también odias lo fuerte que es Nagumo. ¿Crees que toda esa fuerza debería pertenecerte, no? Demonios, simplemente no te gusta Nagumo, te equivocas. Claro que creo que es un poco egoísta, pero me ha salvado la vida muchas veces. ¿Cómo podría odiarlo? ¿Hablas en serio? Todas esas veces que te salvó, estabas celoso. No te sentiste nada agradecido. Estabas enojado porque pensaste que era tu trabajo entrar y salvar a todos. Eso no es verdad. Estás mintiendo, ¿lo estoy? Entonces, ¿cómo es que mi poder sigue creciendo? Su deseo de ser un héroe, su celo rozando el odio hacia Hajime, y su deseo de acaparar a Kouri mientras seguía queriendo que otras chicas se enamorasen de él, eran todo lo que había pensando en algún lugar de su corazón, pero Koki se las había arreglado para convencerse a sí mismo de que no lo había hecho. Subconscientemente estaba ignorando su verdadera naturaleza, por lo que su copia seguía creciendo en poder. Y como esto estaba sucediendo subconscientemente, ni siquiera pudo detenerlo.
La copia levantó en alto su espada negra, recogiendo maná negro a su alrededor, ya que era una contraparte directa de la espada sagrada de Koki. La espada del demonio era un nombre apropiado para ella. Sonriendo, la copia empujó su espada del demonio hacia el cielo. Un pilar de luz negro se elevó hasta el techo y estalló, transformándose en innumerables meteoritos oscuros. Se lanzaron hacia Koki, una oscura lluvia de meteoritos de la muerte. Koki usó paso destello para evadir el aluvión y buscó desesperadamente una oportunidad para lanzar un contraataque. Pero su copia no mostraba ninguna abertura, y el sudor frío comenzó a correr por su espalda. Para empeorar las cosas, la lluvia de meteoritos tenía una ligera capacidad de búsqueda y cada meteorito desataba una onda expansiva de maná al explotar, lo que hacía aún más difícil evitar cada meteorito. Si esquivaba demasiado pronto, los meteoritos lo seguían y si esquivaba demasiado tarde, la onda expansiva lo atraparía. Gracias a todas las mejoras que Nagumo ha hecho, mi falso N eso no es lo que debería estar pensando. Este tipo es fuerte. Koki agitó la cabeza, desterrando esos pensamientos negativos. Después de todo, no eran lo correcto para pensar en alguien que lo había ayudado antes. Desafortunadamente, sin embargo, sus emociones conflictivas lo llevaron a cometer un error fatal. Falló al esquivar a uno de los meteoritos. Al darse cuenta de que estaba a punto de ser golpeado, Koki apretó los músculos. Confiaba en su divina armadura para protegerle y en su lugar se centró en lanzar un contraataque. NGH. Vuela hacia el frente, destello celestial, tormenta. Destello celestial, tormenta era un destello celestial con hojas invisibles de viento añadidas a él. Además, Koki había usado suficiente maná para disparar un número de barras de luz de 2 dígitos. Realmente fue una tormenta de destellos. Sin embargo, estás desperdiciando tu maná. Reúne, rasguea el cielo, destrúyelo. Gadar, Eavenstram, Siatar, los meteoritos restantes se reunieron alrededor de la espada de la copia. La espada del demonio brilló con una luz negra maligna, y los meteoritos se fusionaron en una sola corriente. Empujó su espada hacia Koki, enviando el rayo de luz a sus cortes del destello celestial. Era como si la copia estuviera tratando de probar que ni siquiera necesitaba esquivar. De hecho, la diferencia de fuerza entre él y Koki ya era tan grande. El rayo negro de la copia borró el destello celestial de Koki, tormenta en un instante. Proporciona una gran armadura divina. Un velo de luz blanca cubría la armadura de Koki, y Koki sostenía su espada ante él como un escudo. Un segundo después, la luz oscura se lo tragó todo. NNNNNNNNNGH. Una inmensa pared de presión atacó a Koki. Aunque trató de mantenerse firme, su velo protector de luz comenzó a parpadear. Rasguea el cielo era originalmente un hechizo relativamente débil que cubría un área grande. Pero gracias al mantenimiento de Hajime, la espada de Koki había sido restaurada a su poder original. Además, la espada del demonio de la copia había sido activada aún más por la negación de Koki de sus emociones negativas. Aún así, fue toda una sorpresa que su poder fuese suficiente para superar la inimaginable armadura de Koki. ¡Gah! Con un grito agudo, la luz que rodeaba la armadura de Koki desapareció, y Koki fue arrastrado hacia atrás por el rayo oscuro. Se sintió como si hubiera sido golpeado por un boxeador de peso pesado. Rodó por el suelo, tosiendo sangre mientras se detenía. ¿Quieres ganarle a Nagumo, no? ¿Quieres hacer que se arrodille ante ti y pida perdón? De esa forma podrás recuperar a Kouri y hacer que Yu y las otras sean tuyas. Entonces salvarás el mundo, llevarás a tus compañeros a casa y serás elogiado por todos. Cierra la boca. Ignorando el dolor que le atravesaba cada centímetro de su cuerpo, Koki gritó y se puso en pie. Confiando en las emociones oscuras que brotaban en su interior, atacó. Una espiral de maná blanco puro surgió de su cuerpo golpeado. Su deslumbrante resplandor llenaba la habitación. Koki acaba de activar romper el límite, Limit Break. Estaba siendo presionado lo suficiente como para no poder permitirse el lujo de usarlo estratégicamente. Además, no podía soportar escuchar más de las burlas de su copia. Se suponía que tenía que estar en lo correcto en todo momento, por lo que no quería aceptar en absoluto que estaba sintiendo las cosas que su copia decía que estaba sintiendo. Reforzado por sus estadísticas triplicadas, Koki se lanzó hacia adelante en una racha de luz. Cerró la distancia entre él y su copia en un instante y bajó su brillante y blanca espada. No, gracias, creo que seguiré hablando. Burlándose, la copia bloqueó la espada sagrada de Koki con su espada del demonio. Las dos espadas chocaron con un estruendoso estallido, y las ondas de choque ondulaban por el suelo. Sin embargo, la copia permaneció intacta. A juzgar por el aura negra que lo rodeaba, también había activado romper el límite. La espada sagrada de Koki, envuelta en luz divina,
luchaba con la espada del demonio de su copia, vestida con una aura negra ominosa. Se miró a los ojos con su oponente, y cuando vio la desilusión en los ojos de su copia, movió su muñeca con ira. Su corte hacia abajo se transformó en un corte horizontal, apuntando directamente al cuello de su copia. Pero la copia de Koki bloqueó con facilidad incluso ese ataque a gran velocidad. Va directo al cuello, ¿eh? Pensé que estabas en contra del asesinato. No eres humano. Decidido a cortar el falso frente a él, Koki desató una ráfaga de cortes aún más rápidos. Su espada viajó tan rápido que dejó brillantes imágenes en su estela. Era fácil ver por qué él era el héroe. Su rápida y precisa habilidad con la espada era tan abrumadora que era como si una tormenta hubiese descendido sobre la copia. Todos estarían de acuerdo en que era uno de los mejores luchadores del mundo. Pero el enemigo frente a él era aún más poderoso. Sonriendo tranquilamente, la copia bloqueó todos los cortes de Koki con facilidad. Era como si estuviera tejiendo una barrera con su espada, creando una zona en la que Koki no podía penetrar por mucho que lo intentase. Además, cada vez que Koki mostraba la más mínima apertura, le golpeaba con un contragolpe. Al poco tiempo, el cuerpo de Koki estaba cubierto de numerosos pequeños cortes. ¡Hugo! ¿Qué pasa? ¿No deberías bajar un poco el tono de la sed de sangre, héroe? La copia se burla de Koki enfurecido. Y naturalmente, eso hizo la copia aún más fuerte. Olvidando todo sobre el límite de tiempo de Limit Break, Koki se perdió en la ira y comenzó a acuchillar al azar. Su trabajo con la espada se volvió descuidado, dejándole más abierto que antes. Las chispas volaban cuando su espada chocaba con la de su copia una y otra vez. Le miró con ojos fríos, como un cazador dispuesto a acabar con su presa. Esta vez golpeó a Koki con las palabras que más temía, y las que menos quería oír. Si esto es todo de lo que eres capaz, te van a robar más cosas. ¿Qué? Deja de fingir que no te has dado cuenta. Si me he dado cuenta, eso significa que tú también, ¿verdad? No quiero oír más. Koki estaba decidido a impedir que su copia dijera otra palabra, sin importar el precio. Convirtiendo su ira en poder, Koki empujó su espada hacia adelante. ¿A quién crees que Shizuku ha estado investigando estos últimos días? La ira de Koki hirvió hasta el punto de inflexión. Su mente se quedó en blanco, y sus oídos dejaron de registrar el sonido. Moviéndose por instinto, Koki intentó lanzar estallido de luz, sin tener en cuenta el hecho de que él también se vería atrapado en la explosión. Su copia esquivó hábilmente con paso destello y volvió a sonreírle. ¿No quieres pensar en ello? Primero te quitaron a Kouri, y ahora a Shizuku. Muere. Vamos, es algo que un héroe debería decir. Además, gritar no cambiará el hecho de que a Shizuku le gusta Nagumo más que a ti. Yo tampoco la culpo. Él la ha salvado un montón de veces, y ella siempre ha querido ser la damisela en apuros. Koki bajó su espada, sus ojos llenos de odio. Esto no era posible. No puede ser posible. Koki negó las palabras de su copia, tratando de atravesar la realidad misma. Su poder aumentó exponencialmente como resultado. El aura que rodeaba la espada de la copia se encendió, haciendo que la luz que cubría la hoja de Koki pareciera una linterna parpadeante en comparación. Bloqueó el ataque al azar de Koki con facilidad, y luego le dio una patada en el estómago. Gruñendo de dolor, Koki golpeó contra la pared tras él. Gracias a la habilidad de absorción de maná que Hajime había añadido a la armadura de Koki, podía permanecer en romper el límite durante más tiempo, pero estaba quemando maná tan temerariamente que incluso entonces su límite de tiempo se estaba acercando. ¿No quieres escuchar la verdad? ¿Vas a intentar negar los sentimientos de Shizuku también? Sacudiendo la cabeza con desilusión, la copia miró fríamente a Koki. Respirando con dificultad, Koki usó su espada como muleta para ponerse de rodillas. Su mirada venenosa arruinó su por lo demás hermoso rostro. Eso es imposible. Shizuku nunca. Su voz salió como un gruñido bajo y bestial. Mientras tanto, su copia sonaba indiferente. Aunque sus palabras eran de púas, su tono era casi agradable. ¿No te has dado cuenta de cuánto le ha sonreído y con qué frecuencia se deja llevar por las miradas? Ella hace eso con todo el mundo. ¿Cómo explicas la mirada que le dispara a Hajime cuando coquetea con Yuisea? Solo está molesta, que Nagumo haga cosas tan indecentes en público. Entonces, ¿por qué le da a Kouri esas miradas de remordimiento a veces? Solo está preocupada por Kouri. Viejo, eres un tipo testarudo. ¿Realmente no quieres creer la verdad tan desesperadamente? La copia empujó su espada frente a Koki. Koki lo miró con odio, pero tristemente para él, las miradas no podían matar. De hecho, su enojo solo sirvió para divertir a su copia. Pero justo, cuando la copia estaba a punto de terminar con Koki, murmuró,
así que ya está aquí, y se giró hacia una sección de la pared. Sus labios se enroscaron en una sonrisa malvada. ¡Qué momento perfecto! ¿Crees que puedes mirar hacia otro lado? Sintiendo una apertura, Koki se lanzó a su copia. Sin embargo, bloqueó sin siquiera dar marcha atrás. Mientras Koki luchaba por dominarlo, miró hacia atrás y dijo, «Ahora bien, ¿serás capaz de negar la realidad cuando te está mirando a la cara? ¿Qué estás diciendo?» Un segundo después, una sección de la pared de hielo se desmoronó, revelando un nuevo pasaje. Como Koki aún no había completado su juicio, esto solo podía significar una cosa. Por supuesto, Koki no sabía cómo estaban conectadas las salas de juicio, así que miró con curiosidad el nuevo pasaje. Parece que aún no ha terminado. La voz que resonaba por la habitación era familiar, pero también era la que Koki menos quería escuchar ahora mismo. Para empeorar las cosas, la escena reflejada en sus ojos dio crédito a las palabras de su copia. Hajime acababa de salir del pasillo, llevando a Shizuku a la espalda. Su mirada se dirigió naturalmente a Shizuku, y la expresión de ella se grabó en su memoria. Estaba durmiendo tranquilamente con una relajada sonrisa en su cara, su mejilla descansando contra la espalda de Hajime. Algo dentro de Koki se rompió. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.